Hola, soy David Zarate. Y mi nombre es Luis González y presentaremos sobre una introducción del raquis cervical. El raquis cervical se divide en dos partes, el superior y el inferior. El superior se va de C0 a C3 y el inferior se va de C3 a C7. En este abordaremos todo lo que es el sistema ligamentoso, muscular y articular. Ya, para comenzar, nos dirigiremos hacia la zona inferior del occipucio, donde se encontraría la primera vértebra, que sería atlas, y abajo del atlas se encontraría la segunda vértebra, que sería el axis. Esta vértebra tiene una espinosa grande que está justo debajo del occipital. Más abajo, en la C3 a la C6, las espinosas son un poco cortas y son un poco difíciles de palpar. En este caso, se puede ver aquí, más abajo de la vértebra C6, está la vértebra C7, que esta es una vértebra prominente y es visible al flexionar el cuello. Flexiona, por favor. Para encontrar las apófisis transversas del atlas y del axis tenemos que ubicar el borde de la mandíbula, el borde inferior de la mandíbula, por delante del esternocleidomastoide. Aquí tenemos a C1 y más abajo tenemos a C2. De igual manera, para encontrar las apófisis transversas de C3 a C7, tenemos que ubicar el esternocleidomastoide e irnos por detrás de él, que sería de C3 a C7. También para palpar las facetas articulares nos podemos guiar del ligamento nucal y vamos palpando de manera suave, ya que puede ser un punto doloroso para el paciente. Ya. Hacia anterior y superior se encuentra el hueso ilioides, hacia inferior se encuentra el cartílago tiroides y en esta parte de aquí se encuentra la escotadura laringea y inferior a eso se encuentra el cartílago cricoides. Bueno, ahora comenzaría con todo lo muscular. Durante la palpación activa pedimos movimientos con inclinación o rotación para facilitar la identificación de estructuras tensas o dolorosas. La simetría también y las texturas musculares también se evalúan en esta zona muscular. Ya. Para empezar, el trapecio se encontraría en la parte posterior del raquis, posterior inferior del raquis. Eleva un poco los hombros. Esos serían los trapecios. Ya. Siguiente, el elevador de la escápula, que se encuentra en el borde superior, anterior interior de la escápula, y lo que haría este músculo es elevar la escápula. Ahora seguiríamos con el ECOM. ¿Vieron que veía la cabeza? Ya. Este músculo tiene dos orígenes y dos inserciones. Las inserciones se encontrarían en el esternón y en el tercio medio de la clavícula. El origen sería en la apófisis mastoides y en el occipital. Ya. Ahora, en el sistema muscular se encontrarían los escalenos. Primero se separaría el trapecio, que está en esta parte de aquí, y el ECOM. En estas se encontraría un triángulo y aquí se encontrarían los escalenos. El anterior, el medio y el posterior. También encontramos los músculos suboccipitales, que se encuentran debajo del occipital, de la base del occipital, y también tenemos que tener en cuenta que hay músculos paravertebrales. De ahí los principales ligamentos del raquis cervical. Tenemos superiores e inferiores. Tenemos el ligamento transverso del atlas, que sujeta el diente del axis contra el arco anterior del atlas. También los ligamentos alares, que limitan el movimiento de rotación excesiva de C1 sobre C2. También está el ligamento longitudinal anterior, que limita la extensión y cubre los cuerpos vertebrales. También tenemos el ligamento longitudinal posterior, que es más estrecho y limita la flexión. Flexiona. Y también tenemos el ligamento nucal, que se puede palpar desde el occipital a C7. Sería toda esta zona de aquí. También tenemos el ligamento apical del diente, que conecta el ápice del odontoides con el occipital, y la membrana tectoria, que es la continuación del ligamento longitudinal posterior. Ahora seguimos con las articulaciones. Tenemos al atlanto occipital, que es una sinovial elipsoidea y permite una flexión y extensión de 10 grados aproximadamente. La atlantoxoidea, que es C1 y C2, que es trocoide y permite la rotación principal, un 50% de rotación principal. Y de C3 a C7 encontramos que son articulaciones sinoviales planas y discos y permiten la flexión, extensión, inclinación y rotación compartida. La flexión.
posición, rotación e inclinación. Movimientos y rangos articulares, según Dufour y Capanche. El movimiento total cervical superior y cervical inferior. En flexión tenemos de 80 a 90 grados en el superior y de 10 a 50 grados en el inferior. En extensión tenemos de 70 a 25 grados en cervical superior y 40 aproximadamente de cervical inferior. En inclinación lateral tenemos 40 a 45 grados en cervical superior y 5 a 35 grados en cervical inferior. Finalmente tenemos la rotación, que tiene de 90 a 50 grados de C1 a C2 y 35 grados en el cervical inferior. Pruebas de seguridad. Las pruebas activas nos ayudan a identificar disfunciones específicas o segmentarias, sobre todo si hay dolor, rigidez o bloqueos. Primero tenemos a la prueba de Sharp-Purcell, que es del ligamento transverso del atlas. Con una mano fija en el apófisis, en el proceso espinoso de C2, la otra tenemos que aplicar presión en el posterior de la frente. Tenemos que hacer un deslizamiento. Si se siente una sensación como de clic o reducción de síntomas neurológicos al empujar, indica posible inestabilidad atlantoxoide. Ahora empezaríamos con la segunda prueba, que es la prueba de los ligamentos alares. En este se fija el proceso espinoso de la C2 aquí, y se inclina pasivamente la cabeza o se rota. Daría positivo si es que hay un retraso o una ausencia de movimiento del axis o en dirección contraria y se sugeriría alguna lesión del ligamento alar. Estas pruebas son indispensables antes de aplicar cualquier técnica en la zona cervical. Si hay historia de traumatismo, artritis reumatoide o actividad paranormal neurológica, deben realizarse siempre.